A mí me gustaría compartir algunas reflexiones en relación a la masculinidad en tanto dispositivo de poder, lo cual no supone excluir la posibilidad de pensar las masculinidades en tanto diferentes usos, apropiaciones, vivencias, construcciones identitarias alrededor de la masculinidad. Yo no sé si se entiende muy bien como la diferencia entre una forma u otra, pero si yo comparto con ustedes una definición de masculinidad, que voy a intentar hacerlo, puede que me digan, pero vos como varón no heterosexual, ¿cómo cabes en esa definición de masculinidad? O puede también la pregunta en relación a ¿cómo los varones trans nos vinculamos con esa definición de masculinidad si esa definición de masculinidad está hablando fundamentalmente, aunque habría que ver hasta dónde exclusivamente, de los varones cis y heterosexuales? ¿A qué me refiero con esto? Aunque, bueno, en principio, digo, retomando esta pregunta, ¿por qué discutir sobre masculinidades o masculinidad en un espacio sobre derechos humanos de las mujeres? En principio porque me parece que el contexto amerita, y cuando digo el contexto me refiero a un contexto de reacción patriarcal cada vez más violenta y más cruel sobre el cuerpo de las mujeres, sobre los cuerpos de las personas LGBT, en un momento donde paradójicamente el movimiento feminista, fundamentalmente protagonizado por mujeres, está demostrando una capacidad de articulación, de protagonismo en la calle, de incidencia política, de radicalidad, que nos presenta al menos una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un momento de mayor capacidad de organización tengas una reacción patriarcal tan cruel? Bueno, en realidad no debería ser tan paradójico si lo pensamos en términos de relaciones de fuerza. Pero lo que digo es, estamos ante un contexto de reacción patriarcal, estamos ante un contexto de guerra contra las mujeres, de reacción contra la creciente autonomía de las mujeres. Yo creo que muchos varones coincidiríamos en que las queremos vivas, pero no muchos las soportamos libres. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que poner a debate cuando nos preguntamos sobre cuál es el rol que los varones vamos a asumir en este contexto. Entonces, a la hora de pensar la masculinidad, digo, desde una definición estructural y no desde una búsqueda en relación a los usos y apropiaciones y vivencias de estas masculinidades, a lo que me remito es a un dispositivo de poder que hace de determinados cuerpos sexuados construcciones históricas, políticas, donde nos socializan bajo la idea, la creencia, la intuición o la convicción de que los cuerpos, los tiempos, las energías, las sexualidades de las mujeres deben estar a nuestra disposición. Para mí la masculinidad es ese dispositivo, el que hace de determinados cuerpos sexuados sujetos dominantes en el marco de un sistema sexo-género patriarcal. Y en ese sentido es que podríamos preguntarnos qué entiende el Estado, las políticas públicas o esta agenda pública a construir o en construcción en relación a la masculinidad. Y en general lo que nos encontramos cuando encontramos algo, por empezar, porque no hay mucho al respecto. Cuando encontramos algo, lo que solemos encontrarnos es con lo que yo denomino una política de la adjetivación de la masculinidad. Es decir, no hablamos nunca de la masculinidad en sí, sino de la masculinidad hegemónica, o de la nueva masculinidad, o de la masculinidad machista, o de la masculinidad alternativa, o de la masculinidad patriarcal, pero de la masculinidad en sí pareciera que es como un dato de la naturaleza. ¿No? No nos interrogamos sobre la construcción de la masculinidad en tanto dispositivo de poder. Y yo creo que, digo, en principio, los usos más comunes o los que solemos encontrarnos es precisamente el de masculinidad hegemónica, y ahí habría que preguntarnos qué es la masculinidad hegemónica. Yo creo que hay una confusión generalizada en relación a que se le llama masculinidad hegemónica a una masculinidad que en realidad es arquetípica, que es más como una masculinidad dominante tradicional, y se describe la masculinidad hegemónica como el macho proveedor, activo, heterosexual, violento, con voluntad de poder y expansión territorial. Y a mí me parece que esa masculinidad es más bien arquetípica, que si nos centramos en un concepto de hegemonía que es histórico, que es cambiante, que se va modificando en función de las relaciones de fuerza y las transformaciones sociales,
Yo hablaría de la masculinidad hegemónica como algo bastante más cercano a lo que creemos. Yo creo que masculinidad hegemónica hoy es la masculinidad que encarnamos muchos sujetos que ya nos dimos cuenta que la arquetípica no va más. Que con esa masculinidad del macho proveedor activo, en determinados contextos al menos, perderíamos nuestros privilegios. Entonces nos adecuamos y podemos ser varones sensibles, varones flexibles, buenos padres, cuidar de nuestro aspecto físico, llevar a los chicos al jardín y aún así reproducir relaciones de poder que nos siguen poniendo por encima de las mujeres. Entonces yo creo que la masculinidad hegemónica hay que ver, digamos, cuál es en este contexto, porque siempre hay que verla en contexto. Y eso implica hilar un poco más fino a la hora de pensar en estos modelos de masculinidad. Y por otro lado, lo que se suele proponer, y yo creo inflar en términos discursivos, como la alternativa, que es la nueva masculinidad o las nuevas masculinidades. Y yo creo que ahí hay otro problema, que es cómo precisamente esta alianza entre el patriarcado y el capitalismo hace que las nuevas masculinidades sean hoy como un nuevo nicho de mercado para diversificar los destinatarios de determinados productos del consumo, y que de repente la nueva masculinidad es la metrosexualidad, o la nueva masculinidad es determinadas figuras iconográficas que nos venden los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y demás. Entonces yo digo que la novedad en sí misma no vendría a ser lo que transformaría las relaciones de poder, sino que en todo caso hay que pensar de qué manera, digamos, las transformaciones sobre la masculinidad permiten, habilitan, fortalecen los cambios en términos de relaciones de poder, los democratizan, y en última instancia, y posicionándome sobre esta definición que daba antes de masculinidad, para mí, ser más igualitarios o ser menos machistas, en todo caso pasa por ser menos masculinos, o por ser menos varones incluso. Por lo menos ese es uno de mis posicionamientos respecto a este debate. En todo caso habría que ver de qué se trata después, ser menos masculinos o ser menos varones, pero yo creo que la violencia es intrínseca a la masculinidad. Para no irme mucho por las ramas en relación a este debate y poder compartir un par de cuestiones en relación a el foco de una agenda pública en relación a estos temas, en principio pienso no en términos de identidad, sino en términos de relaciones de poder. Eso no debería ser necesariamente incompatible, aunque en la mayoría de los estudios sobre masculinidades lo es, porque se focalizan en la identidad y no en las relaciones de poder. Y digo, ¿cuáles son las respuestas que le pedimos al Estado en términos de políticas públicas? Yo creo que hay una respuesta clásica y cada vez más vigente, creo que es muy peligrosa. Creo que es la respuesta que mejor le viene, digamos, a un gobierno neoliberal conservador, y es la respuesta punitivista. Nosotros no luchamos para que haya más cárceles ni penas más duras. Eso no tiene que ver con el feminismo, por lo menos no con el feminismo que nosotros construimos. Tampoco una respuesta patologizante, en el sentido de los violentos son enfermos, son psicópatas, tiene que ver con patologías asociadas al consumo excesivo de alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Creemos que, precisamente por esta definición que daba antes, todos los varones somos socializados para tener la violencia como un arma legítima a ejercer cuando las cosas no salen como queremos. Por lo cual hay un continuum de violencia que puede llevar desde esos micromachismos más básicos al ejercicio de la violencia física, y eso implica entonces entender un poco mejor de qué se trata cuando decimos que el varón violento es el hijo sano del patriarcado, ¿no? Ahí no hay patología. En todo caso hay un ejercicio de una violencia esperada o por lo menos legitimada. Tampoco queremos una respuesta victimizante por parte del Estado, en el sentido de, bueno, ante todas estas modificaciones, estas transformaciones, pobrecitos los varones, ¿no? La están pasando mal, y la respuesta del Estado básicamente es sensibilización y contención. Todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero por lo menos prevengamos que si va a haber respuestas del Estado no sea en esas, o en esa clave. O muchas veces como la respuesta tiende a reforzar la masculinidad de los discursos. Por ejemplo, para no extenderme en eso, vacunate si sos macho.
Yo cuando vi esa campaña del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sinceramente no lo podía creer. Vacunate si sos macho. O País Vasco, uno de los lugares más avanzados en términos de institucionalización de políticas públicas hacia los varones, la igualdad te hace más hombre. O los hombres de verdad no ejercen violencia. Yo no quiero ni ser más hombre ni hombre de verdad. Con ser más justo, más ético, me parecería como una buena salida, ¿no? Pero que el Estado tenga discursos pro-igualitarios reforzando esa masculinidad, sinceramente me parece como un error muy grave. Y por otro lado, algo que sí noto mucho, digamos, en las pocas convocatorias que nos hacen a trabajar estas cuestiones desde las políticas públicas, es cierta pretensión de armonía por parte del Estado, ¿no? Digo, a ver, si vamos a trabajar relaciones de poder y no hay posibilidad de ser armónicos y de conformar a Dios y al diablo con nuestras iniciativas políticas. Si lo que queremos es transformar relaciones de poder, bueno, nos estamos metiendo en un terreno de conflicto y para eso hay que pararse de algún lado respecto a esta guerra. Entonces, si lo que estamos buscando por parte del Estado son políticas de prevención, políticas de promoción, políticas que tiendan a romper los pactos patriarcales, políticas que tienden a erosionar la complicidad sobre la que se sustenta este ejercicio de la violencia, bueno, es ahí un poco donde tenemos que buscar las respuestas sistemáticas y, en este sentido, si no vamos a pretender armonía, si no vamos a pretender complicidad, debo decir que la búsqueda pasa por políticas preventivas y en ese sentido voy a compartir una preocupación muy grande, que es que esta semana tendríamos que haber sacado un despacho en la legislatura provincial para que se apruebe la ley provincial de educación sexual integral y por los pactos con la Iglesia eso no fue posible. Entonces, si realmente no queremos complicidad con los sectores de poder, si realmente no queremos respuestas armónicas, sino respuestas que se la jueguen en relación a quiénes vamos a apoyar con nuestras políticas, bueno, nosotros queremos que los varones sean destinatarios de políticas de educación sexual integral para que desde chicos aprenden a no ser machitos y a no ejercer violencia. Bueno, para eso necesitamos una educación sexual integral con recursos, con políticas sistemáticas, que no va a ser el Estado Nacional, pero sí queremos, como santafesinos y santafesinas, que haga el Estado provincial. Entonces, en ese sentido, pongo sobre la mesa esa preocupación e invito a que también nos hagamos cargo, digamos, de la necesidad de buscar esas respuestas. Ya me extendí en tiempo. Muchas gracias.